somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, su mano está sobre mí y yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido yo estoy, oh así es, bendecido. Vamos a comenzar. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración? Amén. Incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el mensaje de esta mañana. Señor, te damos las gracias. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas con nosotros como tú quieras hacer, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro ser interior. Sabes de qué cosas carecemos. Sabes en qué cosas estamos fallando, qué cosas hay mal, qué cosas hay buenas. Señor, tú lo conoces todo de nosotros. Sabes qué necesita cada uno de nosotros en lo especial, Señor, en específico. Y te pedimos, Dios, que tú nos hables. Que nos hables a nuestro corazón, que nos hables a nuestro entendimiento, que derribes todos los argumentos que puedan existir en nuestra mente, en nuestro yo, Señor. Que lo puedas destruir, que lo puedas derribar y que nosotros podamos entrar, Señor, delante de tu presencia con acción de gracias, con agradecimiento y entendiendo, Señor, que lo que tú hablas es para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Tu palabra nos exhorta, nos alienta, nos anima, nos hace salir del error, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tú obres. En el nombre de Jesús, amén. Vamos le voy a pedir que me acompañe a Mateo 6:5. El título del mensaje es Jesús y la oración. Seguimos en nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a hablar acerca de la oración. Y vamos a recibir la instrucción acerca de lo que es la oración. ¿Cómo debemos nosotros de orar? ¿Qué debe de haber en nuestro corazón? ¿Cómo debemos nosotros de dirigirnos hacia el Padre Eterno en oración, en súplica, en acción de gracias? Y esta instrucción que el Señor Jesús nos da en el Sermón del Monte es precisamente para que todos nosotros sepamos orar y hacerlo de la manera adecuada y que no pase más tiempo si nosotros estamos orando de manera errónea o si estamos dirigiendo nuestras palabras a un lugar vacío, a un lugar en donde el Señor no está. Vamos a escuchar qué es lo que el Señor tiene para hoy. Acompáñame entonces a Mateo 6:5. Jesús y la oración. Dice ahí: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es todo la porción que el Señor Jesús enseñó acerca de lo que era la oración en el Sermón del Monte. Sin lugar a dudas, la oración es una de las piezas fundamentales en la vida de nosotros los cristianos. La oración es fundamental. No puede existir una vida sana en comunión con Dios si no hay una vida de oración. Eso es inconcebible. No podemos estar en comunión con Dios o en acuerdo con Dios si no tenemos una vida de oración. No solamente debemos recurrir a la oración cuando nosotros estamos tristes o solo cuando tenemos necesidad, o solamente los domingos, o solamente los días de servicio, no solamente cuando oramos, no solamente cuando salimos de viaje o cuando tenemos que tomar una decisión, que es bueno orar en todas estas áreas, pero eso no es una vida de oración. Eso no lo es todo. Una vida de oración no es empezar a orar en la mañana cuando abrimos nuestros ojos y decirle, Señor, te doy gracias porque pude abrir mis ojos y ya me voy a levantar porque me tengo que ir. Prospera mi camino. Eso no es una vida de oraciones, son oraciones que nosotros hacemos. Un cristiano hace oraciones todo el tiempo. Pero esto no es una vida de oración. Y como comento, no es que esté mal estos momentos que nosotros tenemos y que abrimos nuestros ojos y que espontáneamente damos gracias a Dios. Eso es ideal, eso es bueno. Pero una vida de oración no se puede llenar con solo momentos de oración. Y ese es el primer punto que yo quisiera tocar en esta mañana. Una vida de oración no se llena con ratitos. Una vida de oración no se llena con momentos. Una vida de oración no se llena solamente con unas cuantas palabras dirigidas al Creador. Si una persona, vamos a poner este ejemplo, si una persona no puede vivir sanamente en cuestiones físicas, hablando de lo que es nuestra salud, hablando de lo que es nuestra nutrición, una persona no puede vivir sanamente si solamente se alimenta en ratos. Una persona no puede tener una salud ideal o una fortaleza física si solamente tiene ratitos de comida. No puede tenerlo si solamente se alimenta en ocasiones. Es inconcebible, no puede ser, no puede suceder. De la misma manera, nosotros no podemos desarrollar una vida cristiana plena si solamente vamos en ratitos con el Señor. Ratitos de oración. En la mañana, en la noche cuando me voy a dormir, en los alimentos o cuando a veces surgen cosas que oramos. Una vida plena, una vida llena de Dios no puede suplirse con ratitos de oración. Si una persona comienza a saltarse las comidas, siguiendo este mismo ejemplo, si una persona comienza a saltar sus comidas y no come a la hora adecuada por diferentes circunstancias, puede ser el trabajo, puede ser que no tenga hambre, puede ser que las presiones de la vida le quitan el hambre. A veces, a mí las presiones nunca me quitan el hambre. Algunas personas sí, a mí no. Pero en muchas ocasiones por cuestiones de trabajo no como a mis horas o no como a tiempo o no como nutritivo. Y eso provoca consecuencias en mi organismo. Que el colesterol, que la fatiga, que los kilitos de más. Todas esas cosas vienen de un desorden alimenticio. Y no puedo tener una vida saludable si no tomo las riendas de mi alimentación y me ordeno
y hago las cosas como tienen que ser. Tarde o temprano, si yo sigo con mi desorden alimenticio, voy a manifestar problemas. Tarde o temprano. Puede ser que de momento esté muy bien o que no sienta mucha molestia. Porque en ratitos siento la pila baja y un Monster. ¿Cuántos les encantan esas bebidas energéticas? Siento la pila baja, me da un poco de hambre y voy y como algo rápido, comida rápida. Eso no te va a nutrir y eso no nos va a nutrir. Y si nosotros no arreglamos ese problema, va a haber el día en que nuestros órganos van a empezar a fallar, van a comenzar a enfermarse, van a comenzar a morir hasta que no quede nada en nosotros. Si nosotros traemos este mismo ejemplo a la oración, si nosotros no ordenamos nuestra vida de oración de la misma manera, vamos a comenzar a morir espiritualmente. Vamos a comenzar a enfermar espiritualmente. Va a comenzar a suceder. Poco a poco nos vamos a ir metiendo en este despegarnos del Señor porque no hay una vida de oración ordenada, una vida de oración integral, una vida de oración que verdaderamente nosotros estemos conociendo al Señor. Si nosotros no ordenamos nuestra vida, nuestras oraciones, nuestra vida de oración, no vamos a poder alcanzar una vida espiritual plena con el Señor. No lo vamos a alcanzar. Por eso es que digo, con ratitos no se llega a una vida espiritual, no se llega a una vida de oración. Solamente con momentos en nuestra vida. Solamente cuando nos acordamos. No puede ser. Y podemos acallar a nuestra conciencia con esos momentos, así como te quitas el hambre con unas chips momentáneas. A veces nosotros podemos acallar nuestra conciencia con esos pequeños ratos de oración o de comunión que tenemos con el Señor. Pero si no lo ordenamos, esa vida espiritual o esa vida de comunión con el Señor corre el riesgo de desaparecer. Corremos el riesgo, no de irnos de la iglesia, corremos el riesgo de perder nuestra relación con Dios. Y corremos el riesgo de convertirnos en esos sepulcros blanqueados de los cuales el Señor habla. Solamente personas religiosas hablando de un Dios al cual no conocemos bien. En Primera de Tesalonicenses 5:17, en Reina Valera dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. Pablo les está dando una serie de exhortaciones de comportamiento, de cómo deben de comportarse los de Tesalónica en cuestiones de su vida personal. Los está exhortando y les está hablando. Y una de estas exhortaciones es precisamente esta: orad sin cesar. Dirígete al Señor. Y orar sin cesar habla de orar constantemente. Habla de orar sin descanso. Habla de orar sin parar. Esta es la definición de orar sin cesar. Hablar sin parar. Orar sin parar. Y no nos está diciendo o no nos está indicando que oremos 24 horas al día. Físicamente no podemos orar 24 horas al día. Tenemos otras actividades, tenemos una familia, tenemos una esposa a la cual atender, tenemos trabajo al cual tenemos que desarrollar. Lógicamente, no puede ser o no nos está hablando de que estemos hincados 24 horas al día, pero sí habla de una conexión con el Señor. De que no perdamos esa conexión y esa armonía con el Señor. El versículo está hablando de una manera más enfocada que estemos en constante oración, diariamente conectados a la fuente, de una manera ordenada, de una manera ininterrumpida, hablando con el Señor, teniendo esta relación, conociéndolo a Él. Por eso decía al principio, yo espero que la vida de muchos de nosotros cambie en cuestión de la oración y que nos podamos ordenar y que podamos tener esta relación con el Señor, no solamente en ratitos, sino de manera continua.
en todo tiempo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de la oración? ¿Cómo es que vamos a tener un conocimiento pleno del Señor si no es a través de pasar tiempo con Él? Yo no conocí a mi esposa hasta que no pasé mucho más tiempo con ella. Yo de la escuela que la conocí, solamente sabía su nombre y solamente sabía en qué grado o en qué salón estaba. Nada más. Pero ahora sé su nombre, su segundo nombre, sus 2 apellidos, sé su estatura, sé su peso, el color de sus ojos, sé sus gustos, sé que no le gusta el pescado para nada, sé las necesidades que tiene, porque me las ha hecho saber a través de la relación. Sé lo que demanda de mí, porque a través de la relación ella me expone y me dice, estás haciendo esto mal, incurriste en estas fallas, hoy me gustó esto que hiciste por mí, te está quedando muy bien la pared, ¿por qué no le haces esto? O sea, siempre está la sugerencia, ¿no? Pero a través de las relaciones que conocemos realmente. Un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de cómo el Señor se relaciona es a través del ejemplo de Job. Cómo el mismo Job, al final de todo este libro, él dice, de oídas te había oído. O sea, solamente tenía un conocimiento de la palabra o de Él. Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, es que a través de la palabra conocemos a Dios. Sí, a través de la palabra, de la lectura, del conocimiento, conocemos a Dios teóricamente. Por eso dice Job, de oídas te había oído, te conocía, mas nunca te había visto. Pero al final de todo este proceso de presión y de prueba y de comunión, porque en el tiempo que Job estuvo en opresión o estuvo en presión por la situación que vivió, él estuvo en constante oración con el Señor. Y podemos leerlo y está expresado ahí en las palabras de su libro, en la Biblia, en este libro. Cómo el Señor está tratando con Job directamente y está hablando con él. Hasta que llega el punto que le dice, ahora te puedo ver, Señor. Pero es a través de la relación, a través de un constante estar relacionándose con el Señor. Entonces, podemos decir que no solamente es lectura, no solamente es conocimiento, no solamente es estar escuchando predicaciones. A veces nosotros tratamos de llenar nuestra relación con Dios a través de precisamente de esto, de estar escuchando. Porque a veces es más fácil conectarse los audífonos y estar escuchando predicaciones. Y qué bueno, es mejor que estar escuchando otras cosas. O lo llenamos a través del conocimiento y queremos aprender la Biblia, que es bueno, qué bueno que podamos aprenderlo. Pero con teoría no solamente conocemos a Dios, hace falta la práctica. Y hay que mejor empezar a practicarlo antes de que el Señor nos haga como a Job y nos meta en la presión y nos meta en la dificultad y nos force entonces ahora a levantar nuestras manos y decir, Señor, sálvame. Mejor ahorita que estamos escuchando, que estamos entendiendo de lo que se trata en la relación con el Señor, entonces vamos entrando de manera voluntaria a este trato y conocer, dedicar tiempo y permanecer conectados a la fuente. Por medio de la oración, el Señor ordena nuestros pensamientos. Por medio de la oración nos da iluminación para poder entender lo que está escrito en la palabra y poderla interpretar de manera correcta, no con nuestros argumentos, sino con los argumentos de la misma palabra. Entonces, esto viene y todas estas cosas se van abriendo cuando nosotros pasamos tiempo de oración con el Señor. Si nosotros solamente oramos en la mañana, en la tarde, cuando nos acostamos, cuando comemos, cuando tenemos una necesidad, ¿a qué hora le decimos al Señor, Señor, ordena mis pensamientos? Señor, tengo esta necesidad, necesito entender lo que dice tu palabra, enséñame. Esto requiere tiempo. Esto requiere momentos con el Señor, esto requiere que pasemos tiempo de intimidad con Él.
El Señor no te va a revelar grandes cosas o misterios cuando estás orando por los alimentos. Es una acción de gracia solamente, que es bueno hacerla, pero no es una relación espiritual, o no es una relación de oración con el Señor. El Señor nos da dirección, nos da consuelo a través de la oración, nos da esperanza, nos trae paz. Esto viene a través de la oración. Cuando estamos pasando todas estas necesidades, nosotros nos metemos a orar y el Señor trae paz a nuestra vida. ¿Cuántos necesitan paz? De los que estamos aquí, de los que están afuera, ¿cuántos de nosotros en este tiempo necesitamos paz? Los que están padeciendo en la guerra, los que están padeciendo por los desastres naturales, ¿cuántos de ellos necesitan paz? A través de la oración podemos nosotros alcanzar la paz. Muchos de estos que están viviendo desesperadamente son cristianos, como tú y como yo, que diezman, que van a las iglesias, que se reúnen los domingos, que leen la Biblia, que oran cuando tienen oportunidad, pero sin embargo les hace falta experimentar las profundidades que solamente el pasar tiempo con Dios de manera continua nos da. La oración también nos da seguridad. Por eso es que podemos tener paz. La oración nos da la certeza de que sabemos que el Señor nos está escuchando. Y esto viene a través de pasar tiempo con Él. Vamos al Sermón del Monte. El Señor Jesús nos enseña entonces la forma correcta en la que nosotros debemos de dirigir nuestras oraciones a Él. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesús nos está dando las instrucciones para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones lleguen hasta la presencia del Señor. Nos dice claramente la forma en que nosotros tenemos que relacionarnos con nuestro Creador. Y la primera de ellas, o en nuestro punto número 2 en lo que nos corresponde hoy, es no orar como los hipócritas. Es lo primero que viene ahí, no ser como los hipócritas. El Señor nos hace esta advertencia, una clara advertencia, una advertencia de tono subido, porque son palabras fuertes, no sean como los hipócritas. Lo cual me hace pensar que una persona puede estar orando y ser un hipócrita. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Es lamentable que una persona que pretenda o que crea que tiene una vida de oración plena, el Señor lo esté viendo como una vida de oración de una persona que es hipócrita. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Es muy fácil que nosotros estemos diciendo o que pensemos que tenemos una buena relación con Dios. Eso pensaban los fariseos. Pero sin embargo el Señor decía, no seas hipócrita la manera en la que oras. No seas hipócrita. Esto le pasó a los judíos, porque lo vemos en la palabra, les pasó a ellos. Al pueblo escogido estaba orando de manera hipócrita. El pueblo escogido. ¿Cuánto pueblo escogido hay aquí? Entonces necesitamos poner atención para no estar orando de esta manera y para no caer en estas mismas faltas. ¿Qué de especial podemos tener tú y yo? Entonces tenemos que poner atención, que no nos pase lo mismo que les pasó a los escribas y fariseos, que cuando oraban, el Señor los estaba viendo como unas personas hipócritas. Ninguna otra nación tenía este privilegio de estar en contacto con su Creador. Las personas de afuera no tienen el mismo privilegio que tenemos tú y yo. Cuando nosotros oramos, sabemos a quién le estamos orando. Sabemos que el Señor está ahí escuchando nuestras oraciones. Estamos dirigiendo nuestras oraciones a nuestro Creador. Muchas personas se la pasan orando y orando y orando y no saben a quién le oran. O le oran a personas o a dioses o a iluminados que nada tiene que ver con el Creador. Tú y yo sabemos a quién le oramos. Abraham fue llamado por Dios a ser una nación grande. ¿Quién tiene este privilegio? Solamente la nación de Israel. También el Señor habló con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y tuvo comunión con ellos. También
la descendencia de Jacob también tuvo relación con su Creador. Y les hablaba y los corregía y los instruía. Y de ahí salieron las 12 tribus que conocemos. ¿Qué otra nación tiene esta cercanía con Dios? Solamente los judíos. Solamente tú y yo, que hemos sido adoptados, que hemos sido injertados ahora en el pueblo de Dios. Ninguna otra nación o ningún otro ser humano tiene este privilegio en la tierra. Entonces debemos de pasar tiempo de calidad y hacerlo de la manera adecuada y de la manera correcta con nuestro Señor. Nosotros hemos sido ya injertados y gozamos de estos mismos privilegios que tienen ellos, que tenía el Señor Jesús. Como adoptados por medio de la sangre del Señor Jesucristo, ahora tú y yo tenemos esa cercanía con el Señor y tenemos que aprovecharla. En el jardín del Edén, Dios establece una comunicación con su creación y comienza a platicar con ellos y cara a cara hablaba con ellos. Y dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con ellos. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, una relación, palabras, comunión, tiempo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol que de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Viene este diálogo con su creación de instrucción para que no murieran espiritualmente, para que vivieran, para que siguiera esta armonía. Dios se comunica para advertirnos, para darnos palabra, para, como en esta ocasión, nos comunica sus pensamientos y nos dice de qué manera es como nosotros tenemos que vivir, si no va a pasar lo contrario. También tiene un diálogo el Señor después de que pasó todo esto y les dice cómo los reprende. Después del pecado viene con el hombre y le dice, comiste del árbol que te dije que no comieras. Entonces, viene su diálogo para advertirnos, pero también tenemos diálogo para que haya reprensión. ¿Qué es esto? Conocerse, pasar tiempo, apartar este tiempo específico para conocernos con el Señor. Nada más él y tú, Él y yo, aparte. Y repito, no podemos conocer al Señor de una manera profunda con solamente momentos de oración. Para nosotros el Señor establece, ellos lo veían cara a cara, pero para nosotros el Señor establece la oración para que nosotros lo conozcamos a Él por medio de pasar tiempo, para que nosotros podamos sincronizarnos con Él. La oración es como la sintonía, es como cuando tú agarras ese radio y lo sintonizas en la estación que tú quieres. Y lo sintonizas en la sintonía del cielo, en la sintonía del Señor. Y la oración es precisamente poder comunicarnos con la persona que está del otro lado, con la persona que está allá. Nosotros quizás podamos sintonizar a otros muchos canales que existen ahí, que parecen de Dios. Y no vamos a abundar en esto, pero tú conoces tantas y tantas cosas que hay alrededor de la iglesia ahorita que parecen de Dios y no son de Dios. Sintonías que no se pueden detectar si no tenemos una relación con Él. Escuchábamos hace un tiempo a una señora, decía, es que esta música es del diablo y esta música está así, esta música está de este modo. Pero sin embargo esas canciones son muy populares que se dicen que son cristianas. Pero una persona que no tiene comunión con Dios no puede detectar todas esas pequeñas frases o esas pequeñas cosas que van dirigidas al hombre, que no van dirigidas a Dios. Pero cuando tú y yo pasamos ese tiempo, entonces nos podemos dar cuenta. Es como, ahorita no está Vanessa, pero recuerdo cuando ella estaba entrenándose para trabajar en el banco, le daban billetes para que los conociera. Ahora sí que pasaran tiempo con ellos, contando. Y ese tacto y ese continuo estar con los billetes
desarrolló en ella una sensibilidad que cuando le metieron un billete falso lo pudo detectar. Este no es bueno. Pero no fue más que estar continuamente, contando y contando y contando. Y cuéntalos otra vez, y cuéntalos otra vez. Pero si ya los conté, si son 1000, no, cuéntalos otra vez. Y otra vez, y otra vez. Es esa continua tiempo y dedicación que tenemos con Dios que nos hace alertas y nos hace que podamos nosotros sincronizar la frecuencia que Él tiene. Fíjense que los judíos no cesaban de orar. El problema no era el tiempo de oración, el problema no era que no oraran. El problema era que no estaban orando de la forma correcta. Por eso viene la instrucción. A los judíos no había quien les ganara en la oración. Ellos constantemente orando a su Creador, constantemente. Y al Creador, no a otras cosas, oraban a su Creador. Pero lo estaban haciendo mal. Tenían horarios establecidos ya para la oración, que no es malo, pero tenían horarios establecidos y memorizados, y ya de una forma mecánica estaban orando ellos. Frases ya fabricadas, frases ya preaprendidas, que estaban dejando de lado toda la espontaneidad y toda la emoción que surge de un corazón que pasa tiempo con el Señor. Muchos de ellos expresaban lo que había en su corazón, pero muchas otras personas estaban orando solamente de manera repetitiva. Y este era el problema. Este era el problema. Los años de esa comunión con Dios, o los años de pasar tiempo con el Señor, se habían comenzado a hacer rígidos, se habían comenzado a conformar con ciertas cosas, o se habían conformado con una rutina. Habían caído en una manera rutinaria y cesaron esas oraciones espontáneas. Cesaron ese agradecimiento con el Señor. El Señor les enseñó cómo oraran durante toda su trayectoria desde los principios. Les enseñó a comunicarse con Él, pero a través de los años, esas oraciones, lejos de ser espontáneas y lejos de ser íntimas y de que pudieran expresar su corazón y derramar su vida delante de ellos, comenzaron a hacerse mecánicas. Comenzaron a hacerse repeticiones vacías, repeticiones memorizadas, carentes de emoción, carentes de una sincera relación con Dios. El judaísmo regularizó todas estas oraciones y las encapsuló en frases, en dichos, solamente en eso. Ya todo lo que era emocional y de relación con el Señor íntima se había anulado por lo que ellos hicieron. Estas oraciones solamente estaban llenando un requisito. Cumplir. Tengo que orar. Tienes que orar por los alimentos, tienes que orar cuando te levantes, tienes que orar. O sea, son oraciones que a veces ya nada más tenemos por cumplir, por hacernos sentir bien. Por decir, ay, ahora no oré. Ay, ahora se me olvidó, en la mañana me levanté tarde y se me olvidó. A veces caemos en oraciones tan rutinarias que estamos dejando de lado esa íntima relación con el Señor. A veces llenamos el requisito de esa misma forma. El Señor Jesús describe cómo eran estas oraciones y cómo eran estas oraciones que no debemos de repetir y que no debemos nosotros de estar, de imitar. Mateo 6:5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esta manera o este tipo de oración que el Señor aborrecía solamente estaba buscando el reconocimiento para mi persona. Hacerme en paz, tranquilizarme. O que la gente se diera cuenta también de que somos espirituales. Estas oraciones o este tipo de oraciones generalmente se centran en una sola persona que soy yo, en mí mismo. Exaltar mis dones, exaltar mis cualidades, exaltar lo que yo creo que es valioso. Los escribas y fariseos buscaban llamar la atención de las personas que estaban a su alrededor,
y que los reconocieran. Un ejemplo que ahorita que se me vino a la mente cuando estaba escribiendo esto es de en una ocasión ciertos pastores que estaban peleando y decía uno al otro, tú quieres mi puesto. Y el otro le decía, a mí no me interesa tu puesto. Sí, tú quieres mi puesto. Dice, yo gano más con mi trabajo, yo no quiero tu puesto. Y le decía el otro pastor y decía, no es que no es por lo que se gana, es por el prestigio que te da ser pastor. O sea, buscando el prestigio o la figura o llamar la atención de esta manera, más que ser humilde, más que hacer el servicio, más que hacer su trabajo como se tiene que hacer. Muchas veces nosotros inconscientemente buscamos el reconocimiento. A eso le sabe, y eso es llamativo para nosotros los seres humanos. Sin duda, querer llamar la atención siempre va a ser una tentación. Por eso el Señor te dice, vete al oculto. Que nadie te vea. Siempre en público vamos a estar expuestos a llamar la atención, a querer ser famosos, a querer ser reconocidos, a que haya un complemento o una palabra que decir, oh, este brother sí sabe orar. Siempre vamos a tener este tipo de tentaciones. Entonces el Señor dice, en lo oculto, en lo secreto, en intimidad, no con vanas repeticiones. Cuando oramos en lo oculto o cuando oramos en intimidad, en relación, nada más el Señor y nosotros, sale lo que hay dentro. Sale lo que solamente nosotros conocemos. Las cosas que el Señor conoce de nosotros no las vamos a nosotros a gritar en público, Señor, quítamelo pecador, quítamelo adúltero. No lo vamos a hacer en público. Lo vamos a hacer en intimidad. Lo vamos a hacer en lo secreto. La última parte de este versículo 5 dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. A este tipo de personas que oran en las calles o que oran para ser vistos, ahí queda su recompensa. Ah, mira qué bonito ora el hermano. No sé si han escuchado ustedes esas frases en la iglesia. Ay, cuando ora él siento que la presencia de Dios baja por el tipo de oración o por la forma en que lo hace, o porque lo hace bien. La última parte entonces dice, de cierto os digo que ya tiene su recompensa, el reconocimiento de las personas. Nada más. El punto 3 dice, ora en lo secreto. Lleva esas oraciones a lo secreto. Dice el Señor, no seas como los hipócritas que todo lo publican y oran para ser vistos. Mas tú, versículo Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en lo secreto. Esta frase, mas tú cuando ores, nuevamente el Señor está dando el mismo ejemplo que vimos la semana pasada, cuando decía, mas tú cuando des, ahora está diciendo, mas tú cuando ores, está asumiendo que nosotros tenemos una vida de oración. No nos está instruyendo en esta porción de la Biblia a que nos pongamos a orar, nos está diciendo, oren de la manera adecuada, oren bien. Esa es la instrucción que el Señor está dando en esta porción de la Escritura. Mas tú cuando ores, todos nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración. Recuerden que los judíos oraban mucho, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Entonces la instrucción de orar de esta manera, o cuando ores, va en función de que lo hagamos de la forma adecuada. Sacarnos de esa vida rutinaria que tenemos de oración, de esa vida vacía que tenemos quizás de oración, y que la pongamos en una relación genuina con el Señor. El Señor está interesado en que tengamos una vida fresca, una vida genuina, una vida ordenada en cuanto a la oración se refiere. Porque de esa manera nos vamos a dar cuenta de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, qué nos falta. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
La definición básica de la oración es tener comunión con Dios, tener un diálogo con el Señor, sentarnos con Él y platicar y dialogar. Esa es la definición más básica de la oración. Y que dicha oración se convierta en una relación genuina, no en un monólogo, no en que solamente el Señor esté escuchando las mismas repeticiones: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, sácame, Señor. Sino que tenga este diálogo, ida y vuelta. Cuando el Señor nos dice, entra en tu aposento, no quiere decir que si no lo haces de esta manera, Dios no te va a escuchar. O sea, muchas personas no tienen un aposento, tienen que orar en diferentes lugares. Entonces no está diciendo que solamente de esta manera lo tienes que orar. Lo que está diciendo más bien es que en ese lugar secreto es donde nosotros podemos desnudar nuestro corazón delante de Él. La intención del aposento es privacidad. La intención del aposento es una exclusividad. La intención que dice el Señor, entra a tu aposento y cierra la puerta, es que solamente tú y Dios. Pasar tiempo con Él. Esa es la intención del aposento, y puede ocurrir en muchos lugares en donde tú puedas pasar solamente tiempo con Él, sin distracciones, sin interrupciones, solamente tú y Él. Y como toda relación, cuando comienza, de primero que llegas con tu esposa, no le dices, pues fíjate que fallo todo esto y esto y esto, cuando son novios o cuando van a ser novios. Tengo todos estos problemas. No, enseñamos nuestra mejor cara. Oh, sí. ¿Entonces qué, mija? ¿A qué horas vas al pan? Pero va pasando el tiempo y nos vamos conociendo y vamos desnudando y vamos diciéndole, ¿sabes qué? Necesito ayuda en esto. Llegamos con el Señor y comenzamos orando y le decimos, Señor, te alabamos, te bendecimos, pero llega un momento de la oración, cuando pasamos tiempo con Él, en donde comenzamos a desnudarnos con Él. Señor, necesito que verdaderamente cambies mi forma de ser. Y comenzamos a expresarnos sin tapujos, sin reservas, y pidiendo una ayuda íntima. Y esto sucede solamente en tiempos de oración de este tipo. Se imagina, un ejemplo, se imagina que tu esposa te dice, mi amor, mi gordo, mi puchunguito, necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar. Tenemos que ponerle atención a este asunto que es importante. Que entonces nosotros le decimos, ok, habla, dime, y prendemos la tele. O estamos en el celular. O estamos haciendo otras cosas y ella te dice, ponme atención, habla, te estoy escuchando. Lo que va a pasar es que ella te va a decir, quédate con tu tele, quédate con tu teléfono, ahí nos vemos, no se puede hablar contigo. El pasar tiempo, el cerrar la puerta, el ir al aposento, es precisamente que no haya nada de estas interrupciones y que verdaderamente podamos tener este diálogo con el Señor. ¿Cómo el Señor va a librarnos del pecado? Si no es a través de todo de pasar tiempo con Él. No está mal que hagamos todas estas pequeñas oraciones. Es parte de nuestra vida cristiana, es parte de nuestra labor, es parte de nuestra forma de ser y de actuar. Pero tenemos que llenar este tiempo de oración con Dios pasando tiempo con Él. Ahí en la intimidad. Ahí en la intimidad es donde tú y yo vamos a poder desarrollar la santidad. Ahí en la intimidad es donde tú y yo vamos a tener convicción de pecado, de que estamos fallando. Es ahí en la intimidad. La convicción de pecado no se va a lograr
solamente orando en ratitos. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Ahí en la intimidad es donde vamos a tomar decisiones acertadas a las cosas que tenemos que hacer. Vamos a recibir la dirección de Dios. Ahí en la intimidad es donde tú y yo vamos a poder tener certeza de que todos nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados y ahora podemos estar juntamente con Él, sentados a la diestra. Es en la intimidad donde vamos a poder desarrollar esto. Certeza de que el Señor nos escucha. Todas estas cosas solamente se desarrollan entonces en la intimidad con Dios. Mucha de la parte de nuestra vida de oración tiene que ser en lo secreto. Tiene que ser en lo oculto, tiene que ser en comunión, nada más el Señor y tú. Y el ejemplo que nosotros podemos tomar de esta vida de oración, nada más personal, el Señor y nosotros, es el ejemplo del Señor Jesús, que gran parte de su ministerio, el Señor la pasaba orando en lo secreto. Él se apartaba. No es que se escondiera de orar, no estamos hablando de esconderse de orar, estamos hablando de apartarse y de tomar un tiempo específico para la oración. En la mañana, en la tarde, en la noche, cualquiera que sea tu horario. Cualquiera que sea el tiempo que tú puedas apartar. Que estés ahí, nada más tú con Él. El Señor Jesús continuamente se apartaba a orar, a orar. Y no todas las oraciones que el Señor Jesús estaba haciendo en lo íntimo se conocieron. La gran mayoría no están en lo que de la comunión que tuvo el Señor con el Creador, con el Padre, no vienen expresadas en la Biblia. Nada más dice que se apartaba a orar. Una de las ocasiones que podemos nosotros ver qué estaba pasando en medio de esa intimidad es en el huerto de Getsemaní, antes de que el Señor fuera prendido para ser crucificado. Y podemos ver cómo, ahora sí con lupa, cómo era esa intimidad en medio de la oración. ¿Ustedes creen que esa intimidad hubiera podido ser en un momento así? ¿En un dar gracias? ¿En una expresión de alabanza cuando estaba quizás comiendo o cuando estaba por el camino? No pudo haber tenido esta experiencia el Señor Jesús si no lo hubiera hecho de esta manera, apartado. El Señor Jesús se llevó a 3 de sus discípulos y se apartó. Y nos deja ver la Escritura, este tiempo tan especial que Jesús tuvo con el Padre. Vamos a leer Marcos 14:32. Dice la Escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor sabía lo que venía y comienza el peso del pecado a hacer mella en el Señor. 34 dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Si fuese posible, y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. 36 dice: y decía: Abba, Padre. Fíjense las palabras de intimidad, palabras tiernas, palabras que solamente en esos momentos podemos tú y yo decir. Y el Señor Jesús le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes librar del pecado a mi hijo, a mi hija. Tú puedes sacarme de la situación en la que yo estoy. Y esto es lo que oraba el Señor Jesús. Vemos con lupa cómo es la intimidad o cómo debe de ser la intimidad de la oración tuya y mía. Todas las cosas son posibles para ti, le dice. Aparta de mí esta copa. El deseo del Señor Jesús era que hubiera otra manera de que hubiera redención para la humanidad, pero no lo había, tenía que ser por sangre. Y le dice: mas no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú.
Este momento de intimidad, este momento tan cercano, este momento tan puro, tan lleno de Dios, solamente ocurre en la intimidad. Solamente ahí. ¿Se imaginan si el Señor hubiera querido tener esta intimidad en el templo, en público? No hubiera pasado, lo hubieran interrumpido. No lo hubieran dejado terminar, toda la gente lo amontonaba. Los escribas y fariseos lo querían matar, lo hubieran interrumpido, no hubiera habido un momento para llegar a esta profundidad en la oración. Tenía que ser aparte, tenía que ser solo, tenía que ser en un lugar apartado con el Señor, solamente ellos dos. La única manera en que nosotros vamos a poder conocer el corazón de Dios realmente es a través de la oración, de este tipo de oración, de pasar ese tiempo con el Señor, apartado, solamente tú y Él. Leemos otra porción de la Escritura, Lucas 22, 39, es la misma historia, pero ahora vamos a leerla en Lucas. Lucas 22, 39. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y se puso de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se fija cómo en la intimidad pasan cosas especiales? Pasan cosas tremendas cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Cosas sobrenaturales. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Repito, cosas increíbles pasan cuando tú y yo tenemos intimidad con nuestro Creador. Nuestra vida cristiana será entonces fortalecida cuando nosotros dediquemos tiempo a la oración de esta manera. Y la pregunta, ¿tienes un aposento alto o tienes un aposento donde tú puedas estar ahí en tu casa? Quizás puedes decir, no, es que mi casa está chiquita y no hay lugar. Además están mis hijos. Hasta la mascota está ahí interrumpiendo. ¿Qué podemos hacer entonces para tener este tiempo de intimidad con el Señor en nuestro hogar? Lo que nosotros tenemos es el closet y la cocina, ¿verdad? Ese es nuestro aposento. Yo no me meto al closet porque siento claustrofobia. Entonces yo me quedo en la cocina. Tibón se mete al closet. Ese es nuestro aposento. Donde cada uno independientemente puede tener esta intimidad con el Señor. En cada uno de nuestros casos puede ser algún lugar o puede ser una hora. Puede ser un horario en donde las actividades de la vida diaria no te interrumpan. Cuando tu esposa esté dormida, cuando tus hijos estén dormidos. Pero es necesario apartarse. Como el Señor lo hizo, iba con sus discípulos, les dijo, aquí quédense a orar. Yo me voy a ir un poquito más para allá. De esa misma manera, cada uno de nosotros puede tener y puede designar un pequeño lugar en donde pueda pasar tiempo con el Señor. En la sala, en el patio, en la cocina, en un closet, muy temprano a la orilla de tu cama, en donde solamente tú y el Señor estén y tengan este tiempo. Que nadie te interrumpa, exclusividad total, tú y Dios solamente. La última parte de este capítulo 6 dice, y tu Padre que ve lo secreto,
te recompensará en público. Y el punto número 4 es que la comunión con Dios se nota. La comunión con Dios se puede ver. Cuando tú tienes comunión con Dios, las recompensas espirituales son públicas y están a los ojos y a la vista de todos. Porque una persona que tiene una vida de oración, tal cual como la estamos nosotros leyendo y siguiendo el ejemplo que el Señor Jesús nos está dando, es una persona que se va a alinear a la voluntad de Dios. Y va a resaltar inmediatamente esa relación. Y va a ser pública. Y se va a poder ver y se va a poder notar sin que nosotros digamos una sola palabra. Una persona que ora de esta manera, entonces sus cosas, toda su mente, todo lo que él es, se va a alinear a la palabra. Y vamos a poder decir, como dijo Job, ahora mis ojos te ven, Señor. Ya nuestras oraciones no van a ser para nosotros mismos. Señor, dame, Señor, quítame, Señor, te pido. Cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Señor, hazme justicia. Ya no van a ser estas oraciones. Nuestras oraciones van a cambiar y entonces vamos a decir, Señor, cámbiame. Señor, soy un orgulloso, cámbiame, Señor. No puedo sin ti, Señor. Ayúdame. Señor, soy una persona que continuamente entro en conflicto. Señor, cambia mi carácter. Soy una persona rebelde. Señor, cambia mi carácter. Señor, soy una persona adúltera. Cambia eso en mí, Señor. Soy una persona dada al vino. Cambia eso en mí, Señor. Ayúdame a cambiar mi forma de ser. Soy un mentiroso, Señor. Quítame lo mentiroso. Nuestras oraciones en la intimidad cambian. Señor, soy un manipulador. Ayúdame a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros nos atrevemos a orar de esta manera? Por eso es que cuando entramos en esa intimidad, no podemos esconder lo que somos. Y sale todo lo que realmente hay en nuestro corazón. Y entonces podemos decirle al Señor, quítamelo, Señor. No lo quiero, no me sirve, no me agrada. Quiero cambiar mi forma de ser y mi forma de pensar. Señor, ayúdame. Que se haga tu voluntad en mí y no mi voluntad. Una persona que ora de esta manera, que alinea su voluntad a la voluntad de Dios, hace a un lado todo lo que tiene de él. Su yo se hace a un lado. Es como cuando le echas el jabón a la grasa, se aparta. Cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, esto va a producir un fruto que se va a notar, que se va a ver. Una recompensa en público que las demás personas van a poder ver. Y no verla de decir, qué santo, no. Se va a notar un cambio. Que los beneficiados somos primeramente nosotros y después los que están a nuestro alrededor. Puede ser que nuestras oraciones sean contestadas a veces de forma inmediata. Otras veces van a ser contestadas a través de los años. No lo sabemos. Pero una persona que está alineada con el corazón de Dios y que está alineada a lo que la palabra de Dios dice, sea cual sea el caso, la oración va a producir paz, va a producir alivio, va a producir esperanza, tranquilidad en nuestro corazón. Nuestra forma de ser va a cambiar, nuestra forma de pensar va a cambiar. Cambiarán nuestras palabras, cambiará nuestro proceder, cambiará nuestro trato hacia los demás. Y todas estas cosas serán notorias, una recompensa pública que recibiremos de parte del Señor tuyo. Entonces, si estamos orando, mi hermano, de la forma adecuada, qué bueno. Pero si no lo estamos haciendo y tenemos que corregir y enderezar el camino, pues entonces vamos a hacerlo. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes quiénes somos, no te podemos ocultar nada.
Pero tú quieres, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti con las manos abiertas, con un corazón sincero, con un corazón limpio. Quieres que nos acerquemos a ti, Señor, para que de nuestra propia boca salga, Señor, que necesitamos ayuda. Tú estás con la mano extendida, Señor, para ayudarnos y para sacarnos de las cosas, de los problemas, de nuestra vida vacía que pudiéramos tener, Señor. Pero necesitas que nos acerquemos, que te busquemos, que estemos delante de tu presencia, Señor, como lo hiciste con tu siervo Job, que él, como dice la palabra, de oídas te había oído, que te conocía solamente de forma mental, de forma en conocimiento, pero que la intimidad tuya, Señor, no la conocía. No podía ver más allá de lo que su pensamiento le alcanzaba, Señor. Y fue a través de esta relación que tuviste con Él que Él te pudo ver. Señor, te queremos ver. Queremos ver quién eres. Queremos ver cómo piensas. Queremos ver qué te agrada. Queremos alinear nuestro corazón al tuyo, Señor, para poder pensar igual que tú, para poder sentir igual que tú, para poder tener acciones como las que tú tendrías para ser como tú, Señor. Ayúdanos, derriba nuestros argumentos, derriba nuestros pensamientos, nuestras convicciones y pon los tuyos, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor. Y que el día de mañana o que hoy en la noche, que nosotros inclinemos nuestra rodilla y que inclinemos nuestro rostro delante de tu presencia, Señor, te podamos ver. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.